Saludos, saludos, amados hermanos, amigos, pueblos todos, naciones todas. Les saludamos de acá desde Bogotá, Colombia, mirando este día soleado y delicioso que está haciendo, ¿cierto, mi querido Pastor José? Amén, amén. Está haciendo un día muy lindo, gloria al Señor, estamos muy felices, pues en medio de todo ya se está solucionando los problemas de encerramiento aquí en nuestro país a través de esta supuesta pandemia. Bueno, los saludamos desde Bogotá, Colombia, a través de esta tu emisora Voz Llave al Reino, allí en el enlace también con Voz Llave al Reino YouTube, Voz Llave al Reino Pastor Alejandro Quiroga y también a través de YouTube Voz Llave al Reino. Qué rico que estemos conectados, que estemos en sintonía los unos y los otros, queriendo en este día agradar al Señor. La verdad es que dentro de 8 días les tenemos una sorpresa. Pensamos hacer un poco más agradable el culto con un grupo de personas, familia pastoral, para mejorar cambios y para que de pronto nos animemos un poquito más a entender de opiniones diferentes, tanto de jóvenes como ya adultos, parejas, familia, hijos, sobre la familia, sobre nuestra vida espiritual. Entonces ahí les doy un pequeño adelantico para que ojalá a partir de 8 días se unan como esa especie de secuencia que vamos a estar llevando como familia pastoral, en primer punto. En segunda instancia les quiero compartir para el día de hoy una palabra muy hermosa, una palabra muy santa del reino de los cielos, y le pido al Señor que sea Él respaldándonos. Salúdenos, querida y amada pastorcita Angie Payares. Bueno, bendiciones para todos mis hermanos que se encuentran allí conectados en esta su emisora Voz Llave al Reino, a través de YouTube y a través de Facebook. Qué rico, mi querida pastora. Bueno, mis amados hermanos, sucede que hace 8 días les contaba yo que en el amanecer el Señor me daba una palabra de primera de Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante. Y me ha tenido muy inquieto la palabra de Dios. En especial el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo de primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y el versículo número 6 también, donde por majestad de Dios, soberanía del Señor y con diosidencia de Dios, me inquieta hoy también a tocar un tema que tiene que ver con el libro de Romanos. De hecho, sabemos que todo país tiene constitución política y la constitución política está basada en la Mishnah, y de la Mishnah se sacan todos los parámetros para el mundo entero. Y la constitución espiritual para el cristiano está en el libro de Romanos. Ojalá personalmente les invito a que leamos todo el libro de Romanos, que es muy hermoso y muy edificante. Es para tener en cuenta los parámetros espirituales, doctrinales y constitucionales para el cristiano. Son muy importantes. No quiere decir que lo demás no, pero el libro, la constitución espiritual está dentro del libro de Romanos. Me llama la atención algo que yo estudiando y mirando allí el libro de Romanos, nosotros tenemos en Tesalonicenses capítulo 1, en primera de Tesalonicenses capítulo 1, me baso en ese libro para llevar una misión, una visión y unos objetivos dentro de nuestra emisora Voz Llave al Reino y dentro de nuestra congregación El Taller del Maestro. Asimismo, constitucionalmente estamos mirando que las cosas nos salgan bien. Estamos mirando que nosotros podamos estar bien en el Taller del Maestro y en esta emisora tuya. Y te podamos llevar palabra del reino. Y una de las cosas que me llama más la atención tiene que ver con lo que está escrito tanto en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 6, que también nos lo nombra de otra manera, algo parafraseado, pero directo al mismo tiempo, el libro de Romanos y la palabra que vamos a ver y a leer.
quiero pedirle el favor al pastor José que me revise en YouTube si está entrando en otro de los teléfonos, si está entrando el sonido de YouTube, papi. Ya ve el reino en directo, en vivo y en directo. Entonces me avisas, por favor, pastorcito. Bueno, nos había hecho falta hacer esa prueba, entonces denos un par de segunditos mientras organizamos esa parte que es muy importante. Entonces, ahí para que estemos pendientes. Bueno, entonces me avisas por favor si sí o no hay sonido a través de YouTube, si está entrando el sonido de aquí para allá. Por favor, Pastor José, es importante. Voy ya al reino YouTube. Mientras tanto, quiero que vaya leyendo, vaya buscando su Biblia allí en la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a encontrar tres cosas muy importantes. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, habla bien claro sobre en que estamos en oración, ¿sí? Está bien, perfectamente. Gracias, pastorcito, muy amable, gracias. Quería saber eso, muy amable. Gracias. Entonces, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, habla algo muy importante sobre oración, sobre nuestras oraciones para el mundo y para el pueblo. Téngalo en cuenta. La segunda es que habla en el versículo 6 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 6 nos habla de dos partes muy importantes. La primera es que habla sobre tribulación. Y la segunda parte es que habla del gozo del Espíritu Santo, de que estemos gozados y que estemos en gozo. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque es lo que viene de parte del Señor en estos tiempos a través de esta constitución espiritual para nosotros. Primeramente, sobre la oración, la tribulación y el gozo. Son complementos que tiene con otra parte sobre el amor y sobre nuestros comportamientos que debemos de tener como pueblo de Dios para la humanidad. En estos tiempos de tribulación. Y en esos tiempos de tribulación, alguien me decía, pero pastor, mire que a usted le pasa esto y eso. Gloria a Dios, nada me va a robar la paz. Ayer me rompieron el vidrio de la camioneta, me robaron la batería, intentaron llevarse hasta la camioneta. No hay problema. El Señor es mi pastor. Hay tiempos de tribulación, pero que nada me robe ese gozo. Y no dejo de orar. Y no dejo de estar en comunión con Dios. De pronto lo tuyo que se te esté suscitando en tu vida sea peor que lo mío. Porque puedes estar en tremenda situación financiera. Puedes estar dividido en tu hogar. Puedes estar en enfermedad, en una cama postrado. Puedes estar en las circunstancias en que estés. ¿Quieres que te diga algo? Esa tribulación se complementa en una buena oración, la cual nunca debemos de dejarnos robar el gozo, la paz del Señor. La paz de Jesucristo no la hemos entendido. Solamente Jesús trae paz. Él es el único que nos da paz, no la que da el mundo. Nadie. El Señor Jesucristo es el que quiere que tengas tu paz en tu vida para la venida de Él. Si tú no tienes paz en tu vida, no tienes a Jesús en tu vida. Sin la paz no hay amor. Sin el amor no hay paz. Y sin el amor y la paz no hay gozo. A pesar de la tribulación, mis amados hermanos. Eso nos quiere decir el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y versículo 6. Oración, tribulación y paz, mis amados. Regale la lectura del libro de Romanos. Tenemos en cuenta que también nos habla de oración, de gozo y de tribulación. Vamos al aire. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 12. Y dice, deberes cristianos. ¿Deberes qué? Cristianos. ¿Cómo dice pastorcita? Duro que no lo oí. Deberes cristianos. Amén, deberes cristianos. Mire los deberes cristianos dentro de la constitución espiritual
del creyente, del cristiano, del cristiano. En el mundo, empezando por ahí, en el mundo dicen bien claro que la palabra cristiano no existe. Hay sectas que están diciendo, denominaciones, religiones y sectas están diciendo que la palabra cristiano no es bíblica y que no existe. Wow, sí es bíblica, ahí lo dice. Deberes que cristianos. Para las denominaciones, religiones y sectas no existe la palabra. Para nosotros el pueblo cristiano, porque como no somos religión, sino somos cristianos, entonces sí existe la palabra cristiano, no inventada por hombres, sino escrita aquí, en esa hermosa palabra del Señor. Entonces no es lo que diga el hombre, no es lo que especulen, no es lo que se atrevan a decir, con juicios y condenaciones mentirosas. Que los cristianos estamos condenados porque esa palabra no existe. Qué pena. Permítame decirle que los deberes cristianos son una constitución espiritual para el creyente. Entonces, sí somos cristianos en Cristo Jesús, o sea, en Yahshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías, Cristo el Mesías. Amén. Entonces, ahí les aclaro que sí hay palabra cristiana en la palabra de Dios. Veamos que sí. Y hay muchas palabras donde dice en la Biblia que cristiano, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Y los deberes cristianos en la constitución espiritual del ser humano nos dice lo siguiente. Mire los deberes de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Escúcheme. Debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y no nos conformemos a las cosas de este siglo, ¿no? Amén. Nada. Sino que seamos renovados en Cristo. Que seamos nuevos, nuevas criaturas con un verdadero y nuevo renacer. Ese es el deber del verdadero cristiano. El cristiano demuestra ser verdadero cuando está en Cristo Jesús, cuando no vive él, cuando se niega a sí mismo, cuando está en el Señor. Ese es uno de los deberes cristianos. De lo contrario, son apariencias del ser humano que no es cristiano. Hay muchos que se dicen ser, pero no lo son. Muchísimos los llamados, pero poquitos los escogidos. ¿Por qué? Porque nos decimos ser cristianos, pero no lo somos debido a que no hemos nacido de nuevo. Debido a que todavía hay cosas del viejo hombre y no las queremos dejar. Y es mentira de que eso con el tiempo se irá quitando y se irá cayendo. Son mentiras porque si te mueres en este momento, entonces, ¿cuál tiempo después? El Señor habla de radical. El Señor no habla de que después que ahí vamos. No, yo debo ser radical. De una, dejar ese viejo hombre, nacer de nuevo, ser nueva criatura en Cristo Yahshua. Eso es nacer de nuevo. Eso es estar verdaderamente en Cristo HaMashiach. Amén, iglesia. Volvámoslo a leer, mi querida pastora, y téngalo en cuenta. Nomás ese pedacito tan importante hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso es lo que la constitución espiritual requiere de un verdadero nacimiento, de un verdadero hijo de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero en todos los miembros tienen la misma función. Aquí, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Tenemos algo. Nosotros queremos, dice la palabra, no se haga sabio en su propio saber, sino primero miremos la palabra, qué nos dice y en lo que nos debemos sujetar. Vamos en opiniones propias, por caminos propios, sin ser verdaderos. Creemos tener la razón a la luz de la palabra. Nos justificamos, hermanos. No seguimos los lineamientos del Señor Yahshua y su palabra. No seguimos las bases doctrinales ni los fundamentos teológicos que son muy importantes para el creyente, para el cristiano, para el pueblo de Dios. Andamos en desórdenes y no nos dejamos guiar por Dios su palabra, aún por los pastores, diciéndoles que no tienen razón por el líder, por el guía espiritual. Eso es delicado, mis amados hermanos. Es tan delicado que ahí es donde vemos que cuando no hay esa sujeción, no hemos nacido de nuevo. No está Cristo en nosotros. No nos hemos negado a sí mismo. No somos nuevas criaturas. Debemos de estar en plena sujeción a Dios y su palabra, mis amados hermanos. Ahí nos habla bien claro sobre el amor, la sujeción, sobre todo. Tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice, porque ese es el problema y a mí me preocupa de que nos estamos perdiendo. Me preocupa eso, de que muchos nos podemos estar diciendo cristianos y qué pena. Pocos son los que entraremos al reino de los cielos. Pocos seremos los que entraremos al reino de los cielos. Yo me declaro ahí entre los que entraré, porque la batalla es dura. La batalla es dura, la tribulación, la fuerza, la compresión del enemigo es fuerte sobre nosotros. El enemigo busca usar incluso a nuestras propias familias para disolvernos entre sí mismos. Pero cuando tenemos al Señor, alabado sea el Señor, terminamos ganando la guerra y el enemigo perdiendo la batalla. No las personas, es el enemigo que utiliza a las personas para dañar y obstruir los buenos propósitos de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos. Esto lo digo con toda experiencia. Esta semana me llamó un hombre que después de que vituperó y dijo cosas y todo, para pedir perdón. No me siento halagado ni que no. Lo hago con toda humildad sin querer ser petulante ni pedante. Lo digo con humildad de que gloria al Señor, de que aquella persona fue libre, reconoció con un corazón contrito y humillado, reconoció que el Señor tenía la razón, que el pastor a través de la palabra de Dios tiene la razón. Y decía, sí, pastor, yo me justificaba y no entendía y usted me hablaba, yo me burlaba y hasta llegué a hablar mal de usted. Le dije, no era de mí, era del Señor, porque yo no le estaba hablando de mí yo. Le estoy hablando de mi Señor, de lo que dice su palabra, para que tú seas lo mejor y corrijas. Llorando, atacado, me decía, sí, pastor, tiene razón, perdóneme y que Dios me perdone. Que Dios me perdone. Hoy clamo y suplico y levanto mis manos al Señor por aquel varón. Y le doy gracias al Señor porque aquel varón es libre hoy en día. Porque tomamos conciencia, adquirimos conciencia, reflexionamos y no nos dejamos ganar de ese flagelo del enemigo que nos quiere enceguecer, queriéndonos hacer que nos levantemos contra el guía espiritual, contra la cabeza, contra su pastor. Ahí bien claro habla que el cristiano debe estar sujeto a las autoridades, sujeto a las cosas de Dios. ¿Acaso es que nosotros hablamos para que nos sigan a nosotros, nos crean en nosotros y nos adoren a nosotros? No, para nada. No.
Nosotros hablamos es para que obedezcamos y empezamos a hacer ese propio ejemplo para que obedezcamos y hagamos la voluntad del Dios Altísimo a través de esta su divina y santa palabra, mis amados hermanos. Por eso aquí el que te hable conforme a la palabra y a la luz de la palabra, sígalo, créale, respételo y ámelo, que está queriendo hacerte un bien. Tú que me escuchas en el mundo entero, tú que me escuchas a través de esta emisora, allí con los diferentes pastores que nos traen todos los días a las 6:06, desde las 6 de la tarde, invitados del mundo entero, palabra del reino. Yo los escucho y me gusta escuchar y opinar sobre ellos y aprender de ellos también. Es importante que nosotros lo hagamos, que nos edifiquemos cada día, que refresquemos lo que de pronto ya sabemos y otro nos puede ayudar a acotar, nos puede ayudar a concordar algunas cosas que nos hagan falta dentro de nuestra vida espiritual. Eso es muy hermoso. Por eso me uno y me adhiero al propósito de nuestro querido y amado director también y pastor adjunto, José Puerta, con su familia. Y queremos levantar algo, organizar algo para que esto sea mucho mejor. Podamos crecer y estar todos, que la opinión del uno y el otro y la palabra nos sirva para edificarnos y hacer las cosas para el Señor, bien hechas todos, en amor, en la multiforme gracia del Dios vivo. De eso se trata, mis amados hermanos, no de que sacar pecho ni que somos, no. El único grande, el único majestuoso, el único poderoso es Dios. Nosotros no. Pablo mismo lo dice aquí en su palabra. Trapos de inmundicia somos, pero que tenemos que llegar al reino de los cielos como lo mejor, sin mancha y sin arruga, y ayudando, porque si no, ¿qué clase de guía seríamos si no exigimos, si no alineamos, si no instamos, como dice la palabra, si no exhortamos, como dice la palabra? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que está sucediendo en estos tiempos a través de la iglesia de Esmirna, que está haciendo la iglesia permisiva, donde quieren que el pastor no les diga nada, el líder tampoco, de que las cosas las haga cada uno a su manera, a su voluntad, sin que haya un buen guía espiritual. Entonces, como nos gusta es lo que nos agrada, que nos digan lo que nos agrada, que nos endulcen el oído. Entonces, uy, qué pastor tan bueno y de todo. Pero el que nos alinea, el que quiere llevarnos verdaderamente al reino de los cielos sin mancha y sin arruga, entonces a él lo cuestionamos, lo vituperamos, lo escarnecemos y muchas cosas más. No lo hagamos, porque eso es lo que Satanás quiere en estos tiempos en que se está moviendo ese tipo de iglesia donde las personas se están dejando manejar por el conformismo, por la alcahuetería, cuando el Señor habla bien claro a las 7 iglesias y exhorta bien claro a las 7 iglesias sobre los enfriamientos espirituales, sobre permisidades, sobre el aborrecimiento a los nicolaitas, que son los que nos vinieron a decir, no tiene nada, eso tranquilo, que para eso Dios es bueno y es mentiras de Satanás. El Señor dice que debemos de exhortar, de que debemos de ser radicales, de que debemos de decir la verdad, de que debemos de no aceptar lo que no está en la palabra de Dios, de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Eso es lo que nos está diciendo en este momento y es lo que el pastor de hoy en día, de estos tiempos de apostasía, no debe de permitir. No debemos de permitirlo por el bien de la humanidad. Así les duela, así no les guste, así se enojen, así nos digan de cosas fuertes, no importa. Lo importante es que tengamos nuestra conciencia limpia y tranquila. Y la palabra de Dios dice que cumplamos con decir la verdad y salvamos nuestra responsabilidad. Porque la palabra de Dios no va a volver al Señor vacía. Primero hace mella en la vida, en la humanidad y en aquel que se moleste contra ti. Aquí no importa ni el dinero, ni que porque me dé más o que me aporte, o porque sea mi hijo, mi hija, mi esposa, mi hermano, así sea mi suegrita querida. Qué pena, pero es la verdad.
Y yo amo mi familia. Y como amo a mi familia, quiero que sea lo mejor para mi familia. Que seamos una familia y todas las familias del mundo entero sean lo mejor. Seamos lo mejor. Las viejas cosas viejas pasaron. Lo que no sirvió, lo que no se pudo, que no estorbe. Hoy en día, iniciar de nuevo no es malo, pero bien hecho. Hagámoslo bien hecho. Escrito está en la palabra. Así vengan tiempos de tribulación como lo están viniendo, y estamos en tiempos de tribulación. Pero no dejemos de orar, no dejemos de tener la palabra en nuestras vidas y no dejemos de estar en gozo. En ese gozo y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis amados hermanos. Esto lo digo con mucho amor porque quiero que tú y yo seamos lo mejor en el mundo entero. Quiero que seamos verdaderamente del reino de los cielos. Y el Señor me lo dijo, que yo soy del reino. Entonces, como soy del reino, santifico el trono de Dios para dar lo que es del reino. No para que dar mentiras, ni basura, ni llamar cosas que no son como de pecado, tapando. No, maquillando, haciendo. No, vendiendo evangelios, eso no. Nada, usufructándonos, no, hermanos. Haciendo sí la tarea, los milagros, prodigios, sanaciones, todo lo del Señor, claro, sin interés ni lucro propio, simplemente siendo esos verdaderos vasos de honra que el Señor nos permite ser en estos tiempos. Ese es el verdadero pueblo de Dios, no el que se llena y está ya, no. ¿De qué sirvió tantas riquezas si no las pudieron ahorita en este encerramiento que nos tuvieron? Eso es un ejemplo de Dios grandísimo. ¿De qué sirvió tanto carro, tanto lujo, tantas fincas, tantas mega iglesias, si tocó todo cerrarlo y encerrarnos en las casitas? Y de manera muy humilde, a través de un solo micrófono, estamos llevando palabra sin enriquecernos, sin vender evangelios, sin engañar a la gente ni nada. Esos son los pastores que verdaderamente no son del reino. El que manipula, el que pide, el que está llevando a las ovejas al matadero, a esos corderitos del Señor, a la grey de Dios, al matadero, sin llevarla como debe y ha de ser, manipulando la palabra, diciendo mentiras, engañando al pueblo, llenándose de plata. Al pueblo le debe de nacer, diezmar, ofrendar, pero no estarle esculcando los bolsillos. Si no lo quiere hacer, que no lo haga. Si quiere ofrendar, sembrar, hágalo. Es con Dios, no es con el hombre. No es con imposiciones. No es con trampas. Porque créanme que están siendo más ladrones, pastores, que el mismo ladrón que esculca un bolsillo de pronto en un bus para sacar dinero o para sacar las pertenencias de las personas. No comulgo con eso. Y qué pena, lo digo abiertamente, porque por culpa y causa de ustedes, los que verdaderamente lo estamos haciendo a conciencia de corazón, también estamos siendo escarnecidos, juzgados, criticados y hasta condenados por el mismo mundo, por los mismos a un pueblo de Dios creyente que están siendo tropezados por ustedes, pastores, que no han sabido llevar y hacer la buena voluntad del Padre a través de su palabra con la grey de Dios. Lo que están haciendo es llevar corderos al matadero. Dentro de la palabra de Dios no encuentro donde diga que debamos de hacer eso. Al contrario, la sujeción debe ser espiritual, no de autoritarismos, ni fetichismos, ni egolatrías, ni financías personales con usufructos ilegales. Eso sí es pecado. Eso es condenar un pueblo. La iglesia grande no se hace de esa manera. La iglesia grande se hace así sea en una persona, pero bien hecho, porque es el cuerpo de Cristo. Lo digo sin ningún temor para el mundo entero. Y si esto me ha de costar la vida, morir en Cristo es ganancia.
tengo paz y gozo en mi corazón, en mi vida, al decir la verdad sobre aquellos que verdaderamente están engañando al pueblo de Dios en el mundo entero. Continuemos. Esto está muy extenso, pero es muy bueno, muy rico. De eso se trata. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el 12 en adelante, muy concreta. Y Romanos, capítulo 12, consolida al verdadero cristiano. Ojalá lo podamos leer, todo el libro de Romanos, capítulo por capítulo, y lo exegetemos, lo profundicemos, lo estudiemos, lo miremos. Y lo apliquemos. Lo más importante es aplicarlo. En estos días hablé por ahí con un amigo y me decía que él sabe mucha Biblia y todo, y la cuestión es que él tiene sus errores dentro de su hogar. Y le dije, pero si lo sabe, me dijo, sí, le dije, es que en tal parte dice tal y tal, y le leí el versículo, y me completó el versículo, le dije, oiga, y si se lo sabe, entonces, ¿por qué no lo termina de realizar, de efectuar? Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero ¿sabe qué? Está condenado porque se lo sabe y no cumple. No queremos, créame, les digo de corazón, no queremos cumplir los parámetros bíblicos. No lo queremos hacer. No queremos. Podemos saberlo. Si es que escrito está, pero ¿qué sacamos con que digamos que escrito está si no lo ejercemos, si no lo aplicamos, si no lo hacemos? Perdóneme que le diga, estás condenado y en ese segundo te puedes morir y te vas al infierno. Crudo, sí, pero sincero. El hecho no es saber palabra. El hecho es ejercer, aplicar la palabra. Por sí mismo, por cada uno de nosotros, hermanos. En el amor de Jesús y con todo respeto, sin querer tocar su susceptibilidad. Exhorto. Y si te alcanzo a escalabrar, dale la gloria a Dios, porque ese escalabro debe servir para que nos alineemos. La letra sin espíritu es muerta, y por ahí dicen que la letra sin sangre no entra, ¿no? Amén. Así de sencillo. La letra sin espíritu es muerta. Así oremos, así leamos, así sepamos palabra. Pero si no está el espíritu en nosotros para hacer obediencia, para dejarnos guiar por él, déjeme decirle que estás perdiendo tu tiempo. Eso es muerto. Eso es muerto. Vamos para adelante. Más te ama y te estima por a quien te alaba por las cualidades que no tienes. Amén. Porque te amo y te estimo, corrijo. Corrijo al sabio para que se haga más sabio, pero cuando corrijo al necio me lo echo de enemigo. Así de sencillo. Entonces no importa que seas mi enemigo, porque me das a entender que eres necio, pero si te aventuras a decir, sí, Señor, tienes razón, entonces eres sabio, eres del reino. Uno debe de autocorregirse y corregir también. Eso es lo importante para todo el mundo. Esto lo digo para todos, empezando por mí mismo, porque es uno de los deberes cristianos que debemos de tener, ¿no, mi querida pastora? Así es. ¿Qué continúa diciendo, pastorcita, por favor? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos en un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros,
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración, sufridos en la ¿qué? Tribulación. La tribulación. Ojo, ahí va. Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Van dos. Y falta uno, que es el gozo. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. ¿Qué? Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén, aleluya. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya, Señor. Amén. 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 Aquí encontramos otro secretico. Que ya no existe la profecía. Y que la profecía solamente los últimos que la daban eran los apóstoles. Entonces aquí, ¿por qué está hablando en la carta de los apóstoles, del apóstol Pablo a los romanos, de que el que profetice, el que exhorte, el que ayuda, el que da, el que... Aquí no está deteniendo nada. La palabra de Dios bien claro dice: no se lo impidáis. Pero hay que ver y evaluar ese don. No es que no exista. Escúcheme bien. Los dones y los ministerios existen, pero manejados y ministrados por el poder del Espíritu Santo con el discernimiento del líder. Démonos cuenta que ahí tiene que estar y está por encima el liderazgo, o sea, el apostolado en Pablo, para dárselo a los romanos. Entonces, sí, pero ojo, no cualquiera es profeta. Tiene que haber una confirmación y cumplirse unos parámetros con el profeta, que ya es otro tema más profundo y de otro, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber a exhortar. Nosotros no es que regañemos, el pastor no es que regañe, el pastor no es que imponga, el pastor exhorta. Y en la exhortación es si tú miras toda la Biblia, el pastor tiene que dirigir, ser un guía espiritual, tiene que exhortar, tiene que instar, tiene que ser radical, ese es el líder, ese es el guía. Como el presidente de una iglesia, de una empresa, o el presidente de una república, o el gerente de una empresa, ¿qué tiene que hacer? Administrar bien. Y nosotros somos administradores de la grey de Dios. Y si no hay un buen administrador en la grey de Dios, es como cuando no hay un buen gerente en una empresa, no hay un buen jefe personal. Todo tiene un orden. Cuando no hay un buen presidente, todo se desordena. Por eso, y el pueblo no aguanta y entonces derrocan al hombre que no sirve. ¿Sí me hago entender? Que está llevando la economía atrás. Hace poco en nuestro país, a nuestro presidente le hicieron un poco de paros nacionales, paro cívico nacional y todo esto. ¿Por qué? Porque habían cosas en desorden, exigencias que habían que hacer y de todo. Porque no estaba dirigiendo bien y no fue culpa de este presidente. No lo digo que porque me guste la política ni que yo sea de política, sino lo digo por lo que uno se da cuenta.
Lo que dejó el anterior presidente le está tocando pagar a este los platos rotos, porque hubo una mala administración en el presidente anterior, y así sucesivamente. Entonces, lo doy como por ejemplo, más que hablar de políticas o de cosas o de hablar mal de nadie, no. Yo oro por mis gobernantes y lo demás, allá ellos con el Señor le darán cuentas a Dios. Simplemente pongo ejemplos de empresas, de naciones, así de sencillo. Cuba, ¿por qué está tan azotada? Venezuela, ¿por qué está tan azotada? Precisamente por los malos administradores. Pero hay países que están bien administrados por los buenos administradores porque alinean la cosa como debe ser. Pero es más fácil que lo malo prevalezca a que lo bueno prevalezca. Por eso dice la palabra que es mejor que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y en las cosas de Dios es más fácil, escúcheme, que un creyente que esté tibio se convierta o vuelva a las cosas del mundo, a que un mundano y un cristiano es más complejo, más difícil que vaya a los pies del Señor, a los caminos de Dios. Porque el viejo hombre jala, el pecado jala, el mundo nos jala. Yahshua mismo se lo dijo a papá, al eterno, Abba, Kadosh. No te pido que los saques, sino que los guardes del mundo. Guardarnos del mundo es que no vayamos allá a convertirnos a ese mundo. Guardarnos. Y es difícil. Esta tarea es difícil. Esto es de tribulación. Pero ¿sabe cómo logramos? Con oración, la cual nos trae paz y gozo, con la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas. Así es de que les recomiendo que estemos en el Señor como debe ya de ser. Les bendecimos, les deseamos lo mejor y ojalá esta palabra del reino la tengamos en cuenta. Les recomiendo que vuelva a leer Primera de Tesalonicenses y lo complementes con Romanos y verá que ahí hay muchos encajes. Y ojalá podamos leer con Romanos 12 y ojalá podamos leer todo el libro de Romanos, muy edificante. Personalmente, por favor, me ayuda mucho. Les amamos, les bendecimos desde esta, tu emisora y desde la congregación cristiana de restauración, el taller del maestro y tu emisora Voz Llave al Reino. 3 de la mañana los invitamos para que nos acompañen a que oremos, santifiquemos el trono de Dios y pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Les amamos mucho. Shalom, shalom, Haverín. ¿Haverín? Shalom.